es un campo de la psicología, es decir, como existe la psicología educativa, digamos que es un campo de intervención desde donde, de acuerdo a algún tipo de enfoque, se trabaja procesos por favorecer, digamos, la salud mental, y esto generalmente está sujeto a algún tipo de problemática emocional o inclusive cognitiva en algunos casos, y que la persona o las personas pues no lo pueden manejar por sí solos, pero para mí la psicología clínica es eso. Yo creo que ahí hay varias cosas dependiendo del enfoque, porque los psicólogos que en algún momento hemos hecho procesos psicoterapéuticos, y por ejemplo en mi caso que trabajé de una orientación psicoanalítica, uno en la formación le apostaba a tener también un proceso psicoterapéutico formativo, digamos. Entonces en ese perfil estaba el reconocimiento de la condición, digamos, de algunos elementos de la estructura de personalidad, de lo que uno es, y sobre todo lo que uno es en el sentido de las transformaciones que uno tiene frente a los eventos externos que vive diariamente. Es decir, uno es en gran parte pues en relación a todo eso. Entonces en ese perfil estaba eso, también un profesional que maneja unas técnicas, ¿sí? En este caso pues de psicoterapia, y por otro lado creo que hay unos principios, ¿no? Unos principios que tienen que ver con la ética, unos principios de empatía con el otro, de poder tener un acercamiento al otro, unos principios que tienen que ver con la escucha, de saber escuchar al otro, poder hacer unas devoluciones que para la otra persona sean de su construcción o de su proceso, digamos, de reconocimiento. Yo creo que esos son algunos, pero hay varias cosas que tienen que ver con ese perfil. Bueno, hay varios enfoques y en esos enfoques hay varias teorías. Por ejemplo, en el enfoque de orientación psicoanalítica, pues uno encuentra teorías desde la más ortodoxa, desde la teoría freudiana, pasando por teorías de Melanie Klein, Lacan, Manoni, etcétera. Hay una serie de teorías que en algún momento hicieron énfasis en algunos aspectos, pero digamos que ahí hay una línea. Hay otros enfoques que tienen también otras teorías, por ejemplo, en el caso de los enfoques comportamentales o cognitivos comportamentales, están los enfoques humanistas, donde uno encuentra teorías de Rogers, Maslow, la Gestalt, con algunos autores fundamentales. Está la teoría sistémica, que también tiene diferentes autores. Entonces, yo diría hay diferentes autores en diferentes enfoques, como estos que acabo de mencionar. Yo tuve una formación en orientación psicoanalítica y tenía un enfoque básicamente freudiano, ¿sí? En algún momento trabajé con la teoría de Melanie Klein, y con esa formación que tenía en psicoterapia y con la fundamentación teórica, digamos, hice un trabajo clínico en una época dedicado solo a eso, y ya después empecé a hacer otras cosas. Empecé a hacer un trabajo desde la psicología social, inclusive más desde la línea de representaciones sociales de Moscovici, y alternaba, ¿no? Eso fue como lo que hice desde esa perspectiva. Actualmente ya no hago mucho trabajo clínico, solo atiendo algunos casos y por razones que son muy particulares, que son de, por ejemplo, personas sordas que utilizan lengua de señas, porque tuve un proceso de muchos años con personas que usaban lengua de señas, entonces a veces no hay quien los atienda, digamos. Y algunos casos que eventualmente me llaman para atender, pero la línea de alguna manera sigue siendo esa, ¿sí? Una línea más de orientación psicoanalítica y bajo unos principios del psicoanálisis. Con esto lo que quiero decir es que es una psicoterapia en el marco de una atención psicológica en el marco de las atenciones psicodinámicas, pues porque la formación fue esa, básicamente de fundamentación psicoanalítica. Yo creo que ahí hay un trabajo muy importante. Aquí en la universidad hay una maestría en psicología clínica y justamente tenemos una asignatura que se llama Psicología Clínica y Salud Pública.
y yo soy el que dicto esa asignatura. Y en esa asignatura justamente una de las cosas que más trabajamos es eso, el papel social del psicólogo. El psicólogo clínico puede trabajar en un consultorio con un paciente y tiene una función social. Es decir, tiene una función social porque tiene que ver con la posibilidad de que en su trabajo y con las personas que trabaja, pues haya unos procesos de inclusión social con esas personas y de devolución, digamos, de conocimiento en el orden social. Los psicólogos clínicos, en la medida que van conociendo también las estructuras que tiene el Estado para la atención en salud mental, como lo que tiene el plan obligatorio de salud, el número de sesiones a las que tiene derecho y demás, cuáles son las modalidades, resulta que todo eso tiene una relación muy fuerte con lo social. En un país que está viviendo unas situaciones, tenemos un 13% de afectación en salud mental según las encuestas, tenemos un 12% de discapacidad, de los cuales de ese 12% de discapacidad que señala la OMS, hay un porcentaje por discapacidad adquirida por violencia. Es decir, en un país que se juegan procesos de violencia, en un país que hay tanta necesidad de atención psicosocial. Entonces yo creo que la psicología clínica juega un papel allí fundamental como moderador de procesos, como un poco acompañante de los procesos de inclusión social y también una devolución en el campo de la investigación. Es decir, desde la experiencia particular de los psicólogos clínicos hacen devoluciones a los programas y sobre todo a las políticas públicas como las de salud mental, y yo creo que ahí hay una relación con lo social muy importante. Lo que pasa es que la psiquiatría está en el marco de la medicina, ¿sí? La psicología no está en el marco de la medicina. La psiquiatría tiene unas particularidades, es decir, digamos que hay una fundamentación, diría yo, de un enfoque biologicista, médico, pero no necesariamente se queda allí. De hecho hay propuestas antipsiquiátricas desde los años 80, como la de Laing y otros autores, pero digamos que en su fundamentación están en modelos diferentes, un modelo médico y la otra es un modelo que no necesariamente pues, es un modelo de estas características. La psiquiatría tiene una particularidad, es que puede trabajar con la parte farmacológica, digamos, los psiquiatras, los psicólogos no. Ahora, ambos pueden hacer psicoterapia, ¿sí? Ambos pueden hacer intervenciones pues de soporte emocional, pero yo creo que en sus fundamentaciones y en su formación pues hay diferencias importantes. Son médicos en un caso y los otros no tienen una formación desde la medicina como tal, entre otras cosas. Ahora, si uno ve ya las intervenciones de los psiquiatras en los sistemas de salud y las de los psicólogos en sistemas de salud, puede encontrar algunas diferencias, pero no es tan fácil fuera de estas formaciones enmarcadas en la medicina y un poco en las ciencias humanas o en las ciencias sociales, en el caso de la psicología. Algunos elementos son comunes y hay casos donde se constituyen más bien equipos complementarios, que los psicólogos hacen psicoterapia, también aplican pruebas psicométricas, los psiquiatras hacen también psicoterapia, pero hacen el manejo farmacológico y demás. Pues está en el campo de la atención individual, que se ocurren en consultorios privados o a través de organizaciones. Me refiero a los psicólogos que trabajan en las IPS y que están vinculados a alguna EPS. Hay psicólogos que también hacen este trabajo individual a través de convenios con medicina prepagada. Hay psicólogos que ya trabajan en procesos mucho más interdisciplinarios, por ejemplo, en proyectos o programas de intervención psicosocial donde el psicólogo sigue haciendo un trabajo individual o de familia, y hay otros profesionales u otros psicólogos inclusive que hacen otros trabajos en el marco psicosocial, por ejemplo ya la inserción a procesos laborales, proyectos de vivienda, culturales. Hay psicólogos clínicos que trabajan, por ejemplo, en espacios educativos, pero no con el propósito necesariamente de hacer un trabajo propiamente psicoterapéutico, sino que con otros profesionales avanzan en procesos de formación institucional. Es decir, es el caso también de los que trabajan ya en instituciones,
que están en, por ejemplo, clínicas de rehabilitación, de personas que tienen dependencia de drogas, o que están en instituciones de protección a la violencia de la mujer, digamos instituciones que juegan un papel social mucho más directo, y ahí los psicólogos clínicos tienen pues un apoyo a esas personas. Hay psicólogos clínicos que están en psiquiátricos, hay psicólogos clínicos que están en hospitales haciendo soporte, ¿sí?, a pacientes que están bajo un proceso físico, como los psicólogos que trabajan en áreas de psicología de la salud. Les pongo un ejemplo: psicólogos que están en medicina física y rehabilitación porque una persona por un accidente termina en una silla de ruedas y necesita soporte emocional durante un proceso mientras logra asimilar pues esta situación tan difícil. Están psicólogos en las universidades en procesos de formación. Es decir, hay muchos campos donde hay psicólogos clínicos. Yo creo que, bueno, por formación uno tiene que ver psicopatología, y uno puede o debe estar en condiciones de identificar algunos aspectos de la clasificación de la psicopatología sin ser necesariamente pues un psicólogo enmarcado en un enfoque médico, digamos, inclusive conocer sobre el DSM-4 y este tipo de cosas que le permitan a uno saber si se trata de casos de neurosis, psicosis, esquizofrenia y demás dentro del marco de la psicopatología. Y sí, claro, yo sí creo que hay situaciones donde esto ya va más allá de la posibilidad de que pueda el psicólogo y necesite un trabajo interdisciplinario donde seguramente necesita medicamentos y demás, y eso pues es mucho más de la psiquiatría. Ahora, yo creo que en ese sentido de todos modos hay la posibilidad de trabajar de manera interdisciplinaria, y hay una serie de determinantes sociales en la psicopatología también, ¿no? Es decir, uno no puede creer que la psicopatología o estas problemáticas en la salud mental, que en muchos casos se ven como críticas, pues están en una relación solamente biológica con esa persona, sino que también hay una serie de determinantes sociales que tienen que ver con alimentación, vivienda, educación y demás, que hacen que ese trabajo idealmente sea manejado pues de manera interdisciplinaria. Yo les puedo decir, uno puede tener una depresión por la pérdida de un ser querido, y entonces uno supone que en un proceso de 3, 4 meses se debe superar ese proceso, es decir, se debe elaborar el duelo. Pero hay situaciones donde se quedan en el marco de la problemática y uno ve que no se superó, y entonces uno dice, esto necesita un trabajo mucho más prolongado. Inclusive hay depresiones que no necesitan ir al psicólogo, porque la evolución misma hace que se resuelvan. Hay casos que usted puede trabajar mucho más tiempo con una persona. Ahora, el sistema de salud propone una serie de reglas que no siempre son las más convenientes. Por ejemplo, el sistema actual del POT dice que una persona debe tener derecho a aproximadamente 30 sesiones anuales, ¿sí? Y de pronto eso no es suficiente para una persona que está en una condición crítica, por ejemplo, en una psicosis esquizofrénica, con unas depresiones que puedan conducir al suicidio. Es decir, hay casos que entonces decir que... Pero hay psicólogos que les tocó aprender a trabajar en sesiones de media hora, por ejemplo, porque la EPS lo plantea así, y tienen, por decir, autorizadas 10 sesiones. Pero decir que me parece muy difícil, porque dependerá siempre de la situación, del contexto, de muchas cosas. Yo creo que los casos que uno llamaría extremos son aquellos casos que plantean dificultades para la inclusión social. Cualquier ser humano que tenga dificultades permanentes en un proceso de inclusión social es un caso complicado, al menos amerita un apoyo que puede llegar a ser un apoyo permanente, ¿sí? Con esto no podría decir yo que tenga que estar hospitalizado, no sé, porque no necesariamente, pero sí puede haber un acompañamiento muy prolongado. ¿Cuáles casos tienen estas características? Pues las enfermedades mentales severas, o procesos que han sido muy traumáticos, ¿sí?
tanto cognitiva como físicamente. Una persona que vive un accidente muy severo por alguna situación trágica y termina muy afectada mentalmente, pero físicamente dependiendo de otros, por ejemplo los que quedan cuadriplégicos. Uno, después de haber estado funcionando físicamente con autonomía, con un trabajo, digamos, teniendo inclusión social, y termina en una condición de estas, pero la condición emocional es una condición muy difícil de pensar que llegará un momento en que ya no le aceptó estar cuadripléjico en una cama. Entonces son casos muy extremos que yo diría son aquellos que plantean dificultades en los programas de inclusión social. Pues esos son métodos que todavía uno ve por allí y fueron muy cuestionados y criticados porque de alguna manera es pues impedir a la persona que le haga daño a los otros o se haga daño a sí mismo, ¿no? Pues eso tenía los mismos efectos que las sedaciones o los cuartos de aislamiento. Todavía existen en algunos casos extremos, creo yo, en algunos hospitales este tipo de medidas. Yo no puedo decir que sean buenas o malas, pero creo que cualquier medida que se utilice sin necesidad es una cosa. En ese caso pues es un atropello, es decir, inmovilizar a un ser humano. Pero ustedes pueden ver casos, por ejemplo, por lesiones neurológicas en algunos hospitales que mientras está en el proceso la persona en la camilla la tienen que amarrar inclusive porque el riesgo de que se lance de la camilla, que se haga daño, es muy alto. Enfrentar eso y trabajar con ese tipo de situaciones no es fácil, es un impacto fuerte para el mismo profesional. Ahora, yo creo que la medida es porque en ese momento es una condición que está poniendo en mucho riesgo la situación de la persona, pero no creo que sean medidas que se deban utilizar de manera permanente, ¿sí? Creyendo que con eso se va a solucionar además una situación en la que está la persona. Pues yo he tenido casos que me han sorprendido la capacidad de reorganización psíquica después de haber vivido una situación muy difícil para volver a un proceso de inclusión social. Sobre todo cuando he trabajado con algunas personas que quedaron en situación de discapacidad. Yo he trabajado, digamos que la mayoría de mi tiempo desde que salí de la universidad ha tenido que ver con personas con discapacidad y hay casos que me sorprendieron. Personas que pensé que iban a quedar muy mal después de haber perdido muchas cosas por un accidente, sus condiciones físicas, sus condiciones de pareja, y en un proceso que pudo durar a veces inclusive hasta 2 años de sesiones semanales, ver esa persona que volvió a un proceso de reinserción social y reorganizó otro tipo de vida, eso me sorprende mucho. Y creo que los psicólogos allí hemos sido importantes. Me sorprende también cuando hay elementos que no encuentra el psicólogo, uno no encuentra y ve que la situación está como en un estancamiento. Y ese tipo de cosas también, porque son parte como del reto que uno dice qué es lo que está pasando y qué dificultades tiene el profesional o uno como profesional, qué dificultades tiene. Me sorprende la dinámica que ha tomado la psicología clínica en los últimos años. Es decir, de ese cliché que teníamos hace 20 años del psicólogo en un consultorio solamente con un paciente y ver una perspectiva desde una política de salud mental para los ciudadanos de un país e imaginarse la psicología clínica aportando en el contexto de lo social para un bienestar mental, eso me sorprende de manera grata. Además, me parece que es un avance importante, aunque falta mucho todavía. Pues las cosas más duras son las que le toca a uno ir aprendiendo como parte del proceso. Cuando yo empecé, que salía de la universidad o estaba en las prácticas, pues uno vive cosas que son duras porque no ha tenido experiencias. Ahora yo creo que uno con los años uno identifica que hay ciertos casos que para uno por sus condiciones y por su personalidad y por su organización psíquica le resultan más difíciles y hay otros que le pueden resultar mucho más fáciles de trabajar, y creo que uno debe tener la franqueza con uno mismo de saber cuándo no debe darle continuidad a un caso por el bien de la otra persona, por el respeto además,
y por el bienestar de uno. Es decir, cuando uno no siente que hay la posibilidad de estar en una condición de reconocimiento de sí mismo y de los conflictos que se pueden generar y manejar o no manejar en la relación con el paciente, yo creo que uno debe tener esa posibilidad. Y cosas que me parecen muy gratas, pues son esos casos que uno tomó, bien sea individuales o colectivos, y en un proceso de trabajo continuo empezó a haber resultados favorables para esas personas. Eso es muy grato. ¿Qué creo yo? Que sí es importante en la formación académica, pues tener unos enfoques y unas líneas, digamos, bien estudiadas, eh, tener unas prácticas formativas donde uno pueda tener una reflexión sobre el trabajo que uno hace, tener la posibilidad de darse cuenta cuando algo le resulta a uno difícil, cuando no. Creo que eso es importante, y poder mirar la psicología clínica desde la perspectiva de la salud mental, desde una perspectiva mucho más de lo individual. Lo individual es necesario, pero yo creo que hay que ver más allá de eso. ¿Sí? Sobre los enfoques, yo creo que también es muy importante para los estudiantes que se den cuenta que no es que haya un enfoque que sea mejor que el otro, ¿sí? Porque eso ha generado a veces muchos conflictos entre diferentes profesionales. No es gratuito, por lo cual uno decidió en algún momento trabajar un enfoque, pues eso tiene que ver con la manera de ser uno y de la manera de ver la vida, pero los otros tienen también esas formas de ver, y esto tiene que ver con que los psicólogos clínicos tenemos que aprender a reconocer la diferencia, que nadie es igual y que en la diferencia uno tiene que ser respetuoso.